me diste sus riquezas, todo por piedad. Luego diste a mi vida nueva naturaleza, gloria a ti, Jehová. Me has dado si era mala o era buena. FM 105.1. Besándome con el frío, con las piedras del camino, buscando la paz dentro de la guerra. Me libraste de Egipto, me diste sus riquezas, todo por piedad. Luego diste a mi vida nueva naturaleza, gloria a ti, Jehová. Me has dado de Egipto, me diste sus riquezas, todo por piedad. Luego diste a mi vida nueva naturaleza, gloria a ti, Jehová. Me has dado si era mala o era buena, tropezándome con el frío, con las piedras del camino, buscando la paz dentro de la guerra. Me libraste de Egipto, me diste sus riquezas, todo por piedad. Luego diste a mi vida nueva naturaleza, gloria a ti, Jehová. Me has dado de Egipto, me diste sus riquezas, todo por piedad. Luego diste a mi vida nueva naturaleza, gloria a ti, Jehová. Me has dado ¿A quién iremos, Señor?
si solo tú tienes palabras de vida? Señor, a ti, Señor. ¿A dónde iremos? Señor, a ti, Jesús. Solo tú tienes palabras de vida. Cristo cambió en la cruz toda mi oscuridad en luz. Cristo borró en la cruz todas mis culpas y libre soy. Cristo cambió en la cruz toda mi oscuridad en luz. Cristo borró en la cruz todas mis culpas y libre soy. Siempre vives buscando en la noche aquello que no encontrarás. Día tras día, vagando sin rumbo, perdiendo los sueños en la oscuridad. Cristo cambió en la cruz toda mi oscuridad en luz. Cristo borró en la cruz todas mis culpas y libre soy. Cristo cambió en la cruz toda mi oscuridad en luz. Cristo borró en la cruz todas mis culpas y libre soy. ¿Cuánto tiempo es el que tú has perdido en drogas y en cualquier lugar? Pero si quieres un cambio en tu vida, con Cristo se vuelve pesar. Cristo cambió la cruz toda mi oscuridad
Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Ese amigo especial para ti. Ya volvemos con más programación en la radio cristiana. No entiendo lo que a mí pudo suceder. Esto se trata de creerle, no de entender. Yo soy un simple instrumento el que tiene el poder. Y cuando me desmayo, él me ayuda a vencer. Así como hizo con David, que con una piedra tumbó al gigante y aunque yo no lo vi. No volveré solo hacia tus brazos. Me alejaré si me aleja de ti. Desde Hurlingham, Buenos Aires, Radio Devolviendo Vida 105.1. Ya volvemos con más programación en la radio cristiana. Radio líder por excelencia. Todos los estilos musicales. Porque si no me guías, me perdería. Cierra Todas las bandas y solistas. Súbele, súbele, hasta que no me llenes, no me voy. Hasta que no me llenes, no me voy. Yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy. Todas le cantan a Dios. Todas están en tu radio. Seguinos en Instagram, Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Todas están en tu radio. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1, una radio cristiana para todos. Radio Devolviendo Vida. Mi nombre es Marimela Rodríguez, 105.1. vivo en Miami. Soy oyente de la radio Devolviendo Vida 105.1. Tenía una obstrucción coronaria, cual cuando me sometí a una tomografía del corazón detectaron una puntuación elevada, mitad de lo normal. Pedí oración por la radio a través de la oración y el clamor a nuestro médico por excelencia, a nuestro buen Dios. Fui sanada, gloria a Dios. Ayer en el hospital me hicieron un cateterismo y no encontraron ninguna obstrucción coronaria, cual no hubo necesidad de instalarme una malla. Hace 8 meses también tenía un dolor muy agudo, una pesadez en mi brazo derecho, cual no quise acudir a la doctora y pedí oración por la radio, por Devolviendo Vida, FM 105.1, y a la semana se desapareció el dolor tan agudo y la pesadez que tenía en el brazo, y no he vuelto a tener ese síntoma en el brazo. Todo para la gloria y la honra del Señor Jesús. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1. Seguinos en www.devolviendovida.com. Facebook Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Instagram Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Twitter @Radio DB 105.1. Una radio cristiana para todos. De lunes a sábados, a partir de las 23 horas, el programa que es parte de tu vida, Devolviendo Vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro. Canal de comunicación 11 62 22 3386. Envíanos tu mensaje. Devolviendo vida con el pastor Marcelo Olivastro. Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición del programa
que es parte de tu vida, devolviendo vida. Hoy recibís esa respuesta que esperabas. Hoy tu vida cambia. La palabra de Dios siempre presente. No estás sola, no estás solo. Hoy oramos por tus peticiones. Conectate. Facebook, Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro, de la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Devolviendo vida. Y que el Señor bendiga a todos los amigos de la radio. Le damos la bienvenida, los saludamos. Noche más de poder, noche más de milagros, noche más donde nos encontramos junto a la palabra de Dios, junto a la radio, saliendo a través de la 105.1. Le damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él puede lograr, lo que usted realmente está recibiendo de aquel lado. Día a día vamos recibiendo mensajes del poder de Dios a través de la radio y todo lo que Dios va dándonos a través de esa gratitud. El poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, claro que sí, y usted y yo tenemos que sentirnos más que agradecidos, porque Dios en su poder, en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos bendice con su palabra, pero a la vez nos evidencia de que Él nos está acompañando. Ante ti, como ofrenda tu amor, yendo todo a tus pies, confío en ti, confío en ti. Cantos de liberación rodearán mi corazón. Radio Devolviendo Vida. Mi angustia tú serás refugio. Y como lo decía mi hijo, en la angustia, lo dice Mica en su canción Canto de Liberación, tú serás mi refugio. Y espero que usted hoy pueda encontrar ese refugio en la palabra de Dios y que usted pueda también sentirse amparado, ¿no? Como este Dios que se representa como un castillo, que se representa como algo poderoso delante nuestro para poder bendecirnos y así también poder acompañarnos en un nuevo mover y una nueva vida que Dios nos da a través de la esperanza en Jesucristo, nuestro Salvador. Yo quiero que usted que está de aquel lado pueda estar también con nosotros compartiendo este video, pueda estar también dándole gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en su vida, que usted también pueda sentirse agradecido de lo que Dios estuvo haciendo. Lo acompañamos a que pueda de alguna manera sentirse amparado por la gracia divina de Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Y yo creo que, claro que sí, nosotros podemos encontrar en Él ese clamor, podemos encontrar en Él esa verdadera solución de todo lo que está pasando, ¿no? Porque realmente hoy el mundo se encuentra desesperado a través de las diferentes circunstancias, pero en Él tenemos salida y en Él tenemos una esperanza nueva para poder caminar para su gloria. 11 62 22 33 86 es el teléfono de la radio, es el teléfono que usted puede encontrarnos, es el teléfono donde vamos a estar conectados en esta hora a través de la 105.1 y te animo, mi querido amigo y mi querida amiga, que puedas recibir la palabra de Dios con sabiduría y con fe. Hermanos, estamos ya terminando hoy el libro de Éxodo. Qué maravilla, mañana viernes
Tenemos un culto maravilloso, así que te espero a partir de las 19 horas aquí, en Diagonal de Mayo 3219, para poder compartir la palabra del Señor. Saludamos a los amigos que nos envían sus mensajes a través del 1162223386, como nuestro querido Fernando Fuseneco, todos los compañeros de la gracia del grupo Adoración que Provoca Liberación. Ahí los bendecimos a todos. Bendecimos a todo el grupo desde aquí, desde Argentina. Los bendecimos a toda la gente de Puerto Rico que está ahí conectada en el grupo Adoración que Provoca Liberación, y también Radio Impacto 1700 AM. Tenemos varias radios acá conectadas también. La gente que hace radio también desde Puerto Rico. Toda la bendición de Dios para Radio Impacto desde aquí, desde Argentina. Muy capaz que en un momento vamos a salir en duplex ahí, seguro. Así que vamos, al pastor Gary Elías de Tucumán lo bendecimos, a Rosa de Formosa también la bendecimos y la saludamos. Jorgito Cler también lo bendecimos, a Jorge Cler, a Carlos de Souza desde Brasil también, toda la bendición de Dios. También a la gente de Viva la Radio Online, Viva la Radio. Ahí vamos a estar también saludando y bendiciendo a toda la gente de Viva la Radio, y también de Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, de aquí de Argentina, Buenos Aires, de la 105.1. Hay gente que se va conectando, gente que va enganchando el duplex. Los amigos de Facebook Live como Marcelo Barrera, que nos saluda, Sixta de Jesús desde Moreno, Susana Yanadel también que nos saluda. Bueno, no sabemos de dónde, pero bueno, ahí está también, la bendecimos. Toda la bendición de Dios para los amigos que se van sumando y van comentando, ¿no? Son pocos los que comentan, así que bueno, nos animamos a comentar, a compartir y a saludarnos a través del chat del Facebook. Comenzamos con el estudio de la Biblia, comenzamos y estamos más que agradecidos porque Dios en su poder, en su amor, está ahí para poder bendecirnos, y claro que sí, él siempre tiene una palabra para nosotros, ¿no? Él siempre tiene una palabra para nosotros, Él siempre tiene una bendición para nosotros, tiene algo preparado, y usted que está de aquel lado también puede quizás recibirlo de alguna forma, ¿no? Pero quizás hay cosas que están provocando un obstáculo, vamos a decir. Están provocando algo que no podamos recibir lo que necesitamos. Pero bueno, usted debería hoy analizarse. Y a través del estudio de la Biblia podemos también analizarnos y podemos también recibir, ¿no? de esa palabra maravillosa. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra de Dios nos va a abrir el corazón y nos va a traer esperanza y va a recalcar algo muy pero muy importante, ¿no? Que es encontrarnos frente a frente con el Salvador, ¿verdad? Frente a frente con el Salvador. Y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, encontrarnos frente a frente con nuestro Salvador, frente a frente con el Señor, que es todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Por eso, mis amigos, en el último programa nosotros reunimos diversos aspectos del altar del holocausto: la pila de agua, el atrio, el patio exterior, las entradas del tabernáculo y la situación del israelita, y con los pasos que tenían que seguir para ser aceptados en la presencia de Dios. Comparamos aquella situación con la del individuo de nuestra época, ante la problemática personal de solucionar el gran problema del pecado que separa a la humanidad de Dios, y la actitud que Dios requiere para aceptarle como hijo delante de su presencia. Hemos tocado temas maravillosos. Yo bendigo a nuestra hermana Andrea, que nos saluda y nos comenta por el chat del Facebook Live. Entonces, mis amigos queridos, usted que está de aquel lado, tendría que entonces ahora encontrarnos, ¿no? con esa realidad, con esa super realidad,
enfrentarnos a ella. Y Éxodo 39 tiene un tema que es el vestuario de aquellos servicios religiosos, las vestiduras santas que deberían presentar, el efod, el pectoral, las túnicas, las capas, bueno, todo el vestuario fue examinado y ahora aprobado por Moisés, que era el hombre que tenía ahí la conexión directa con Dios. Hoy hablamos un poquito en la clase de la escuela misionera sobre el sacerdote del Antiguo Testamento y el sacerdote del Nuevo, que somos nosotros, la iglesia, ¿no? Y cómo quizás una posición de uno y del otro. Y qué maravilloso que usted y yo ahora podamos estar en conexión directa con Dios, ¿no? Una conexión directa que no nos separa y que podamos encontrar a través de esa conexión el poder del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos queridos, Aarón era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y toda la vestidura que él llevaba ilustraban la persona y la obra de Cristo. Por eso no hace falta ya hoy en la actualidad, de alguna manera, presentarse con ciertas vestiduras como lo hacía el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Porque la vestidura ilustraba directamente la obra y también la persona del Salvador. Ya hemos hablado anteriormente del modelo para la vestidura. Pero el versículo 1 y 2 del capítulo 39, que son los últimos de Éxodo y 40, dice, de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, dice la Biblia. Y el versículo número 3, el 5, perdón, nos dice, y el cinto del efod estaba sobre él, era de lo mismo, del igual labor, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mire, además, ¿no? Además de la tela azul, el púrpura, la escarlata, hicieron vestiduras finalmente tejidas, ¿no? Para ministrar en el lugar santo. Las vestiduras eran calificadas como santas. ¿Por qué? Porque habían sido apartadas para el servicio a Dios, directamente. Y el versículo 5 continúa describiendo la vestidura del sacerdote. Y sabemos que todo lo que es apartado para Dios, tenemos que usarlo para Dios. No podemos darle otra función. Dios bendiga a nuestra hermana Ofelia, que nos manda saludos. Pastor, estoy viendo la previa, doy gracias a Dios porque tiene cuidado de nosotros, gracias siempre. Claro que sí, hermano Ofelia, la esperamos este viernes, este domingo, a poder compartir la palabra del Señor aquí en Devolviendo Vida. Mire, se dice que el cinto que había sido hábilmente tejido, es decir, que había sido tejido de una forma excepcional. El sumo sacerdote utilizaba 8 prendas de vestir. 4 de ellas eran similares a las usadas por todos los sacerdotes. Y las otras 4 eran peculiares y le distinguían de los demás. O sea, 4 iguales al resto y 4 distintas. Eran, por supuesto, hermosas, apropiadas para la gloria y la belleza de la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote era una figura de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, porque en toda su extraordinaria gracia y gloria se representaba ahí. Si nos vemos, cada elemento de su vestidura tenía un carácter obviamente simbólico, ¿no? Simbólico, lo cual reflejaba, ¿no?, al simbolismo del Señor, pero también nos daba la pauta de que eso más a futuro iba a ser algo maravilloso. Vamos a otra hermana, Marta, que nos saluda desde Palomar, también de Vida Palomar, y recién llega a su casa, una hora esperando el colectivo. Bueno, y sea bendecida porque ha recibido la enseñanza en la escuela misionera. Entonces, hermano, se dice que el cinto que había sido hábilmente tejido, es decir, que había sido tejido de una forma excepcional, no común, el sumo sacerdote utilizaba esas 8 prendas de vestir, y ahora, ya se lo dije esto, ¿no? Y ahora eran vestiduras
que representaban directamente la gloria del Señor y tenían que representar también al Señor Jesucristo en toda la extraordinaria gloria y gracia, o gracia y gloria. Ahora, el carácter simbólico, ¿por qué? El gran día de la expiación, cuando Aarón llevaba la sangre al lugar santísimo, se quitaba todas sus vestiduras que reflejaban aquella belleza y gloria, y se vestía únicamente con las ropas sencillas de lino que utilizaban los demás sacerdotes. Es así que él se presentaba en aquel lugar sencillo, sin adornos, pero puro. Y yo creo que es una de las características que debe tener en nuestro corazón para presentarnos ante Dios, la pureza. Porque usted y yo tenemos cierta dificultad con el pecado, pero cuando la sinceridad nos va a acercar más a la pureza. ¿Qué le parece? ¿No sería algo que podríamos destacar en esta noche? Entonces, el lino blanco utilizado por los sacerdotes nos habla de la justicia que representa a Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52, en el verso 11, se escribe exhortando a los contemporáneos a abandonar una ciudad caracterizada por la idolatría. Apartaos, apartaos y salgan de ahí, dice, nada inmundo toquen, salgan de en medio de esa ciudad, purifíquense, y cuando lleven, y vosotros, dice, lleven vasijas al Señor. Mire, Dios aún había marcado la vida de aquellos hombres, y aún hoy, habla de esta manera. Yo no quiero que él utilice a un creyente que esté realmente con su corazón contaminado en otra sintonía y no se adapte a lo que Dios quiere hacer en su vida. No creo que así funcione Dios, ¿no? Pero bueno, muchos creen que sí. Ahora, permitiendo cosas que desagradan a Dios en su vida y después quieren que Dios le responda. Mire, usted no se puede apartar del carácter de Dios y de la voluntad. No importa los talentos, la capacidad que esa persona pueda tener. Nadie se puede apartar del talento, de la capacidad, del carácter de Dios. Y es como si tal creyente no estuviese haciendo nada para Dios, porque él no acepta obras que no sean de corazón, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana María Rodríguez de Miami también, que nos saluda. Entonces, él no acepta esas obras cuando usted tiene un corazón no bueno. Son como la madera, el heno, la paja, dice la Biblia, en aquella imagen en que el apóstol Pablo dijo que en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 12, dice, compraba con el oro, plata y piedras preciosas de la obra del auténtico valor del Señor. Entonces debemos revestirnos por la justicia de Cristo y entonces vivir una vida que la respalde. Mire, esta es pues una lección que nos va a enseñar aquellas vestiduras sencillas y elementales de los sacerdotes, pero también nos va a enseñar cómo debemos presentarnos ante nuestro Dios. ¿De qué manera? Resulta interesante observar que cuando Aarón entraba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por los pecados de todo el pueblo, él se despojaba de sus hermosas vestiduras de gloria. Y cuando el Señor Jesús vino a la tierra, dejó de lado la deidad en sus vestiduras de belleza y gloria y se quitó la prerrogativa como Dios, y de la manifestación visible de la verdad celestial descendió a la tierra como un ser humano y nació como un niño, aunque la gente estaba esperando un rey. Después se ofreció a sí mismo como un sacrificio por el pecado nuestro y murió por la humanidad. Y esta es la obra de arte más grande del mundo, de la historia. El tema que no la saben apreciar. Decir que Dios murió en la cruz no sería realmente correcto, ¿verdad? No. Buenas noches, dice nuestra hermana María Rodríguez. Más bendiciones de lo alto. Amén. Recibimos esas bendiciones de lo alto. Entonces, decir que Dios murió en la cruz no sería, porque me pregunto qué se entiende o qué significa cuando hablamos de aquella muerte en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, fue separado de Dios
y esto es cierto. En la Trinidad hubo como una escisión, se abrió como una brecha. Y cuando dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 19 y en el verso 21, Dios trajo a Jesús, quien no conoció pecado, como al pecado mismo, pero incluso en ese mismo momento Dios estaba en Cristo reconciliando, poniendo en paz al mundo consigo mismo. Este es, por supuesto, hermanos queridos, un misterio real en el que podemos nosotros penetrar. Y después de haber leído varias obras, estudios teológicos, comprobamos que otros tampoco han sido capaces de desentrañar el misterio que estamos leyendo. Un misterio maravilloso, un misterio que nos bendice. Saludos y bendiciones a toda la audiencia. Gracias desde Miami, nuestra hermana Mari Rodríguez. Ahora, aquellas hermosas y gloriosas vestiduras eran realmente atractivas. El sumo sacerdote estaba ricamente ataviado y lleno de color. Tenía puesto el efod. El efod tenía 2 piedras, de cornalina, una de cada hombro, y con 6 de los nombres de las tribus de Israel en cada una de ellas. Este detalle nos va a hablar de la fuerza y la capacidad que representa nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas. Él es. Dios bendiga a Sandra Gómez de Morris, que nos saluda por el chat del Facebook Live. Comparte el video, hermanos queridos. Entonces, cada uno de sus ovejas, cuando una de sus ovejas se pierde, nuestro gran Salvador sale a buscarla, la encuentra, la coloca sobre sus hombros, la trae de vuelta. Y debemos dar gracias a Dios de tener un pastor dispuesto a llevarnos sobre sus hombros y traernos con seguridad de regreso al redil. Él puede salvar completamente a todos aquellos que vengan hacia Dios a través de Él. ¿Por qué? Porque está escrito en Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Esto es algo que muchos desconocen, ¿verdad? Y que deberían conocer. Y que deberían saber que tenemos un intercesor en el cielo. Tenemos alguien que realmente intercede por nosotros y que nos llena de bendición y que nos da, gloria a Dios, la seguridad de que podemos en Él encontrar mucho más de lo que creemos. Mucho más de lo que usted y yo creemos podemos encontrar en Jesús en esta noche. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón a esa verdad, esa verdad que se manifiesta en nosotros de manera no superficial, sino esa verdad que se manifieste de manera total para usted y para mí. Cuestión de que va a transformar nuestra vida y nos va a hacer hombres distintos, personas diferentes a través de su presencia. Anímese en esta noche. Intente experimentar ese gran peso de gloria sobre su vida para que todo lo que esté siendo un obstáculo tan pesado se pueda quebrantar. La Biblia dice que a causa de la unción el yugo se puede podrir, ¿verdad? Y dejar de ser. Entonces el sumo sacerdote también llevaba puesto un pectoral, que era algo parecido a un chaleco, ¿no? Y tenía 12 piedras preciosas, montadas en un engaste de filigrana de oro. O sea, era una prenda de gran belleza, por supuesto, y posiblemente tenía una especie de bolsillo donde guardaban el urín y el tumín. No sabemos cómo funcionaba el urín y el tumín, y no podemos tampoco fabular. Tenía algo que ver con las predicciones,
el determinar cuál era la voluntad de Dios. Mire, las piedras preciosas en el pectoral nos habla del hecho de que Cristo nos lleva hoy en su corazón, ahí, porque Él nos ama realmente. Y como elocuentemente se declara en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y en el verso 16, ¿verdad? De repente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque este versículo tendría que ser leído siempre en las iglesias, es muy poco practicado, pero debemos recordarnos porque Él realmente nos lleva en su corazón. Dios bendiga a nuestra hermana Marcela Martínez, que también nos saluda y bendice. Bendiciones para todos los oyentes, dice, bueno, para los oyentes. Ahí está. Entonces, mis hermanos queridos, usted que está de aquel lado, usted que está comprometido con la obra de Cristo, recuerde esto: Jesús lo está llevando en su corazón. Amén. Y de repente, ¿verdad? Esas piedras montadas en oro van a describir el gran amor que tiene por usted y por mí, no solamente en el corazón. Y sobre el borde de la capa del efod estaban como un adorno, que eran campanillas de oro puro y las granadas. Y de esta manera, cuando el sumo sacerdote estaba en servicio, aquellas campanillas hacían oír su sonido en el momento en que se dirigía hacia el lugar santo. Porque la granada simboliza la vida fructífera del creyente y la campanilla habla del testimonio público de esa vida. Y todos nosotros debemos ocuparnos de eso de alguna manera para poder mantenerlo. Y cuando el sacerdote se encontraba en el lugar santo, mis hermanos queridos, ¿verdad? Los israelitas podrían decir, bueno, Él está ahí en el lugar de adoración sirviendo a nuestro favor. Y yo sé con certeza que se encuentra ahí porque al oír el sonido de las campanillas, podría decir cualquier israelita, Él está ahí. Y esto es precisamente lo que la adoración debería significar para nosotros. Nuestro sumo sacerdote está representándonos a usted y a mí en la presencia de Dios. Y esta es la realidad que tendría que atraernos hacia la persona de Cristo. No hay otra manera. Es una adoración que no cesa, que es permanente. Entonces, recuerdo que en una ocasión, un creyente que estaba escuchando a un predicador que exponía la palabra de Dios, y cuando el sermón terminó, se le acercó y le dijo, bien, hoy hizo usted bien sonar la campana. Hoy usted hizo sonar bien la campana. El sermón había sido como cualquier otro, pero el oyente era una persona a la que le encantaba estudiar la Biblia. Entonces, al escuchar la proclamación de la palabra de Dios, sentía que encontraba o que se encontraba en la presencia de Dios. Bueno, escuchar el sonido de las campanillas debió ser una experiencia maravillosa en el desierto, considerando en conjunto las vestiduras de los sacerdotes y en especial la del sumo sacerdote. Vemos que nos ofrecen una imagen casi majestuosa, la placa de oro puro o diadema que llevaba sobre la parte delantera de su turbante para que estuviese siempre sobre la frente y que lo consagraba como sumo sacerdote. Grabaron a manera de sello las palabras santidad al Señor, queriendo decir en realidad que ese hombre era consagrado al Señor. Ya de repente usted está proclamando en su placa, en su vida, las personas que lo rodean en su casa, en su familia, en su trabajo, en sus redes sociales,
¿Saben que usted es un consagrado para el Señor? Verdaderamente, hoy no necesitamos llevar esa placa, pero deberíamos identificarnos de alguna manera a quién pertenecemos. Y esta referencia a la santidad tiene que ver con la vida interior. Pero lo importante es que significa que el sumo sacerdote estaba totalmente consagrado al servicio del Señor. Y como dije al principio, la palabra santo implica a cualquier cosa que esté separada, apartada, para ser utilizada por Dios. Querido Pastor Infante, el Pastor Infante me está llamando hace como 3 días, le pido disculpas públicamente porque le digo, te devuelvo la llamada. Y la verdad que no he parado, Pastor. Hace una semana que volví a Tartagal y no paro. Pero bueno, vamos a intentar mañana hablar con el Pastor Luis Infante y le pedimos disculpas públicamente aquí desde la radio y al aire. Usted y yo, mi hermano querido, tenemos que reconocer que todos aquellos que proclaman o enseñan la palabra de Dios en un sentido figurado, es como si llevaran su frente. Los que profesamos, los que nos congregamos, tenemos que llevar en nuestra frente, en un lugar visible de nuestro cuerpo, aquellas palabras grabadas. El gran significado espiritual de aquel lema, llevado a la práctica en la vida de servicio, en la obra de cada creyente, va a hacer que todo lo que hagan para Dios sea efectivo y fructífero. Hay mucha gente sin fruto. Hay mucha gente sin fruto, lamentablemente. Son como metal que resuena, ¿vio? Pero no hay fruto, lamentable. Entonces, usted y yo debemos cambiar esa realidad si es la nuestra. Y podemos hacerlo porque tenemos una oportunidad. Dios nos está llamando a través de la radio. Dios nos llama a través de la radio. Y así, con este llamado, ¿verdad? Y yo dejándole varios versículos por leer usted ahí en su Biblia, para terminar el libro de Éxodo, llegamos al capítulo número 40. Siendo las 23:45, pasaron 48 minutos y 50 segundos de este programa y estamos en vivo a través de la 105.1, donde muchos están durmiendo, otros conectados, otros compartieron este video en su muro. Y llegamos al capítulo 40 y el tema es: el tabernáculo fue levantado y también ungido. Aarón, sus hijos, son santificados y la nube de la gloria del Señor, ¿sabe qué hace? Llena el tabernáculo de reunión. Entonces, este capítulo vamos a encontrar al tabernáculo ya instalado, teniendo en cuenta que ya hemos comentado los detalles que significaba cada elemento del mobiliario del tabernáculo, la vestidura de los sacerdotes. Desde el punto de vista de la aplicación espiritual, nosotros como creyentes también en la actualidad, y solamente quisiera tratar un asunto ahora, entre los mencionados en este capítulo 40. Cuando Moisés erigió el tabernáculo en el desierto, en el campamento del pueblo de Israel, sucedió algo asombroso. Y pasando por alto la lectura, los detalles ya comentados en todos los programas anteriores del libro de Éxodo, vamos a leer únicamente el versículo 34 al 38, que nos van a describir: el tabernáculo fue levantado y lleno de la gloria del Señor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aleluya. Qué maravilloso esto, queridos Natanael y Natalí Ramírez desde Córdoba.
los bendecimos desde la 105.1. Saludos desde aquí. Entonces, mis hermanos queridos, compañeros de la gracia, simpatizantes de la fe, centrándome en estos últimos estos versículos, cuando el apóstol Pablo en la carta a los romanos intentó identificar a los israelitas, ¿no? De alguna manera identificarlos, enumeró varios elementos que les distinguían a los otros pueblos de la tierra. Y uno de esos elementos era la nube gloriosa de la presencia de Dios, que estuvo con ellos. Y como dijo en dicha carta, ¿no? En el capítulo 9, en el verso 4, los israelitas eran el único pueblo que alguna vez tuvo esta manifestación de Dios, de la presencia visible de Dios. Esa presencia les condujo guiándoles a través de aquel enorme y desolado desierto. La nube fue elevada por encima del santuario. Y en la mañana, si ellos fuesen a viajar en ese día, si no se elevaba durante ese día, los israelitas permanecían en el campamento y ni siquiera se desplazaban a ninguna parte. Nunca intentaron ponerse en movimiento ni actuar impulsados por su propia sabiduría o por su propia opinión. Mira qué interesante. No tuvieron que efectuar votaciones para decir qué le gustaba a la mayoría, si debían o no continuar el viaje. Y en cuanto a Moisés, él tampoco tuvo que tomar esas decisiones. Era Dios, por medio de su presencia en la nube, quien les indicaba lo que tenían que hacer. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que sea Dios en nuestra vida siempre el que nos indique qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer usted y yo con nuestra vida? ¿Qué debemos hacer usted y yo con nuestra consagración al Señor, con nuestra dedicación a Cristo? ¿Qué será que Dios nos está pidiendo en esta noche? Con cierta frecuencia decimos en las iglesias que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como reflexión crítica y constructiva, vos y yo deberíamos preguntarnos, ¿es Cristo realmente la cabeza de tu iglesia y de la mía? Así como los antiguos israelitas en el desierto que seguían la nube gloriosa de la presencia de Dios, ¿estamos nosotros siguiendo la guía y las indicaciones de Dios? No ya manifestada en la nube, sino en la presencia del Espíritu Santo que vino al mundo cuando Cristo partió, llegando a nuestra vida desde el momento en que creímos en Él como nuestro Salvador y Señor. Mire, en la actualidad el Espíritu Santo ocupa un lugar de aquella nube en el desierto. Hoy, claro, nos guía, nos conduce. Desgraciadamente, su presencia e influencia es con frecuencia olvidada por muchos. Olvidada, sí. Parece que cuando necesitamos ayuda, nuestra tendencia natural es siempre refugiarnos en recursos humanos, en recursos ajenos a Dios. La iglesia, la comunidad cristiana de hoy necesita, nuestros líderes y colaboradores necesitan ser llenos y controlados por el Espíritu de Dios, así como dirigentes y colaboradores que presten suma atención a la palabra de Dios y que estén dispuestos a seguir la voluntad de Dios en todas las decisiones. Mire, actividades públicas, decisiones personales, en todas. Por eso, aunque hoy no veamos una nube gloriosa como manifestación visible de la presencia de Dios sobre la iglesia, está presente el Espíritu Santo de Dios, que desea ser la guía que nos va a conducir en el camino de la vida. ¿Y por qué no le miramos?
¿Y por qué no la escuchamos? ¿Y por qué muchas veces estamos en desacuerdo y queremos implementar nuestra propia voluntad o implementar nuestra propia idiosincrasia de repente? Olvidándonos de que así como la nube sujetó a aquel pueblo, hoy el Espíritu Santo debería sujetarnos en todo tiempo para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Habíamos comenzado el estudio de este libro diciendo en la introducción que el Éxodo significaba salida. Y fue el segundo libro escrito por Moisés, autor del Pentateuco, que, como seguramente usted recuerda, iba a recibir ese nombre por incluir a los dos primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En cuanto a este contenido, podemos decir que continuaba con el relato indicado en el libro de Génesis, aunque con un lapso de unos 3 siglos y medio. Moisés fue el personaje sobresaliente en este relato, a modo de que repasó, vamos a decir, que la preparación de Moisés para liderar el pueblo de Israel oprimido en Egipto abarcó 2 periodos de los 3, de 40 años cada uno, en que se dividió realmente su vida. La primera parte de la formación había tenido lugar en Egipto, en la corte del faraón. Ahí obtuvo conocimientos en toda la sabiduría acumulada en aquella época. La segunda parte de su preparación transcurrió en el desierto, hasta que recibió el llamado de Dios. En esa ocasión, para regresar a Egipto, ahí lejos de todo contacto humano, con la excepción de su familia, tuvo que adquirir la disciplina física y espiritual que requiere la gran empresa de liberar al pueblo esclavo, nada más y nada menos. Algo desafiante. Recibir la revelación de Dios en la ley, aplicar las necesidades de aquel pueblo y después conducirlo en una larga marcha de 40 años más a través del desierto hasta las fronteras de la tierra prometida. ¡Qué historia! ¡Qué maravilloso! Y poder encontrar tanta maravilla a través de la palabra de Dios. Y si usted observó el estudio con bastante atención, va a ver que hemos ocupado bastante tiempo en el tema del tabernáculo o la tienda de reunión. Esa es la que Dios le ordenó a Moisés, que fue como un santuario transportable durante aquel viaje por el desierto. Mire, de manera especial, usted y yo hemos examinado los materiales de construcción de esa gran tienda, así como la instrucción del sacerdote, ¿no? Y del sacerdocio a partir de Moisés, primer sumo sacerdote. Y en los materiales para la tienda, el plano, los elementos del mobiliario, en la vestidura del sacerdote, y hemos podido ver cada realidad, color, diseño, así como en las funciones de esos mismos. Y la forma en que los israelitas deberían solucionar el problema del pecado. Símbolos e imagen que nos anticiparon la persona hermosa de Jesucristo, señalando claramente el carácter, el sacrificio expiatorio realizado en aquel otro altar del futuro, ¿no? Que sería la cruz. Pero también cabe destacar que el tabernáculo incluye igualmente numerosos detalles que aplican hoy a nuestra vida como cristianos, viviendo en una época muy diferente de todo punto de vista total. En este sentido, hemos recibido la instrucción de cómo mantener una vida pura que agrada a Dios, porque el único elemento que nos ha cambiado
desde aquel tiempo es la presencia del pecado en el mundo, caracterizado por la rebelión contra Dios y la idolatría. Y como el tema preponderante del libro era narrar los acontecimientos históricos de una historia de redención maravillosa, realmente maravillosa. Entonces, creo que ha quedado debidamente demostrado que el libro de Éxodo es la obra de la palpitante actualidad, tanto para aquellas personas que, aunque interesadas en el estudio de la Biblia, aún no tienen la certeza de tener una relación personal con Dios a través de Cristo, y como para aquellos que aún profesan ser cristianos también. Entonces, así yo termino nuestro estudio de este libro, que comenzó describiendo, obviamente, la triste historia sombría de los hebreos esclavos trabajando duramente en la fabricación de ladrillos, y que concluye ahora con la manifestación gloriosa de la presencia del Señor en el tabernáculo. Fue su presencia y su compañía que los liberó, los alimentó, los fortaleció y los guió por toda esa marcha en el desierto. Y Dios quiere hoy liberarte, sí, a vos, de la oscuridad, de la esclavitud del pecado, para traerte a la gloria de su presencia y también colocarte en el mismo centro de su voluntad, donde Él pueda guiarte y conducirte a una vida diferente. Yo creo que vas a poder lograrlo. Estoy seguro de que Dios tiene algo preparado para vos que estás de aquel lado. Aleluya. Gloria a Dios. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. Oh mi Cristo, tú te diste por mí, lavado en esa cruz, cargando mis pecados. Cuánta angustia y dolor padeciste tú por mí, esa muerte en la cruz no te pudo detener. Tu amor me ha cautivado y tu presencia me ha llenado. Y estás aquí, tu presencia está aquí. Tu amor me ha cautivado y tu presencia me ha llenado. Y estás aquí, Radio Devolviendo Vida, tu 105.1. presencia está en mí. Oh mi Cristo, hoy yo vivo por ti, camino sin temor, porque estás a mi lado. Claro que sí, está de otro lado. Y si podés hoy y ya decidiste seguir al Señor, yo te animo a abrir tu corazón y te espero mañana a partir de las 19 horas
a poder compartir con nosotros un culto poderoso de liberación total. Bendecimos la vida de Marcelo Barrera, que está pidiendo oración por su salud. Que Dios pueda llegar con salud, querido amigo, y que Dios te bendiga. Y si recién te enganchaste, bueno, damos finalizado el libro hoy de Éxodo y esperamos que haya sido una bendición para tu vida y que puedas dejar guiarte por la presencia del Señor y que Él se coloque en el mismo centro de tu vida para poder cumplir su voluntad y guiarte y conducirte. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, mi querido amigo y mi querida amiga de la radio. Toda la bendición de Dios para vos que está de aquel lado. Estamos más que agradecidos por todo lo que Dios estuvo haciendo en este tiempo. Y bueno, ya hablemos con otro próximo seguramente estudio de la palabra del Señor a través de la 105.1. Vamos a estar compartiendo con vos a través de la radio. Por eso no te muevas de ahí. Compartí con nosotros lo mejor de la radio. No tengas temor en escribirnos al 11 62 22 3386. Vamos a compartir con vos la palabra del Señor. Así me despido para esperarte mañana en una reunión maravillosa a través de la 105.1. Poder compartir un culto poderoso y que la palabra de Dios esté sobre tu vida. Toda la bendición de Dios. Queridos amigos de la radio, los bendecimos, los saludamos y como siempre le digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si te cerraron una puerta, olvídate, Dios te abre un portón. Chau, nos vemos mañana en la nueva edición de la radio. Bendiciones para todos, saludos desde aquí. Aunque las estrellas no brillan. Aunque las estrellas no brillen, el sol también se oculte, aunque el viento sople en contra y las aguas no me quieran saciar, pero estaré tranquilo, pues Jesús está conmigo. Pero estaré tranquilo, pues Jesús está conmigo. Y aunque el hombre me apedree y todo el mal se vuelva contra mí,